haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas. La bendición está sobre la congregación. Yo recordaba tiempos atrás, 20 años atrás, 25 años atrás, que me levantaba muy temprano a la mañana y trabajaba todo el día para la obra del Señor. Allá por 1987, con Carlos Alfredo Vallejos, ahora prefecto, jefe allá de prefectura, y con su hermano, un suboficial mayor del ejército que perdió su pierna en Malvinas. El subdirector del Hospital Internacional General nos permitió predicar el Evangelio, porque llegamos y empezamos a predicar a un muchacho que era homosexual, y dejó de serlo. Para él eso era un verdadero milagro. Y dijo: muchachos, pidan permiso en cada lugar para no tener problemas, pero por favor empiecen de acá abajo y sigan hasta el último piso. Y tuvimos esa bendición. Y predicamos, 1500 personas aproximadamente en un año recibieron a Cristo. Hubo más de 400 sanidades. Y yo siempre lo cuento que el único que vino a mi congregación de todos, era un amigo mío que era medio borrachito y tocaba la guitarra. Y yo seguía teniendo los 40 miembros de la iglesia. Dios me mantenía muy bien, o sea que nos conocíamos todos y éramos muy unidos. Pero nosotros entendimos después de 1990, cuando vino el evangelista Gille Ávila, que nosotros íbamos delante de Dios. Lo decíamos al Señor Jesucristo: te seguiremos. Salíamos corriendo, mire, le puedo asegurar, Jesucristo se quedaba por ahí y nosotros corriendo adelante. Claro, Dios dijo: no le puedo dar una congregación todavía, están inmaduros. Esta vez, cuando me fui de vacaciones, le dije a Dios: si te place, ¿verdad? Porque todas las cosas si le place a Él. Voy a ponerte al hermano el jueves, esperé, está el hermano el sábado, está el hermano el domingo a la mañana, el domingo a la tarde, que baje el Espíritu Santo. Y si te fui, otros también nombré. Me dijo: no, este tiene este problema, este tiene el otro, al otro tiene otro. Ah, dije yo: está bien. Entonces, yo llegué a una conclusión con Dios: obediencia, aceptar su voluntad, porque Él conoce todas las cosas y sabe incluso nuestras propias reacciones, y muchas veces sin querer el ser humano le da mucho valor a su carne, su fuerza para hacer las cosas. Bueno, de ese momento en adelante, después de tener eso, en vez de salir corriendo a las 7 de la mañana de mi casa y todas esas cosas que yo hacía, que yo me hacían sentir muy feliz, por cierto, porque decía que estaba sirviendo a Dios, empecé a tener una relación de diálogo con Dios, escuchar cuál era la voluntad de Dios y hacer que esa voluntad fuera una cosa permanente, constante. Y entonces, en vez de ir corriendo a hablar de una persona, ¿no?, iba y le preguntaba a Dios: Señor, ¿cómo oraré por esa persona? Porque según la medicina o según la persona tiene esto. Entonces Dios me mostraba cómo tenía que orar: primero sacar los datos, las saetas, si tenía hechicerías, brujerías, o muchas veces en nuestra propia boca, ¿vio? Nos atamos con nuestra propia boca. Esas mamás que dicen: antes que le pase a mi hijo, que me pase a mí, ¿vio? Y bueno, ahí empezamos a buscar, primero que nada, hacer lo que Dios ordenaba. Y bueno, Dios entonces, la congregación empezó hoy somos más de 700, ¿no? Empezó a crecer, vimos cómo Dios obraba en todas las cosas. Y bueno, y le dimos no solo la gloria a Dios, sino que para la gloria de Dios teníamos que, hacer su divina voluntad.
Por eso, mis amigos y mis hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios. Le agradezco a mi esposa la actitud tomada porque yo los iba a agarrar de los pelos, pero bueno, está bien, están a salvo. Que Dios los bendiga. Que Dios sane, libre, ayude, bendiga en el nombre de Jesucristo. Y que todo el que vino con una enfermedad, peste, plaga, dolencia, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios lo libre. Porque es necesario que el que libre sea Dios de toda especie de enfermedad y de toda especie de mal. Amigos y hermanos, les invito a abrir sus Biblias en perdónenme. Alabado sea Dios. Efesios, en el capítulo 4. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a ir del versículo 3 en adelante. Y dice la Biblia, que es la palabra de Dios, solícitos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo podía ver en espíritu, en esta congregación, la unidad en el espíritu. Yo veía a mis hermanos orando los unos por los otros, ayudando al caído o al que necesita, buscando hacer el bien al prójimo, trayendo palabra de Dios y haciendo obras que le agraden, trayendo el consejo santo y compartiendo los malos momentos con el que está sufriendo. Y vi como Dios, en el poder, la luz del Espíritu, cuando desciende sobre las personas, a los obedientes les hacía llegar su gracia, su poder, sus revelaciones, su autoridad. Y yo me gocé, porque dije, están viviendo en el Espíritu. Eso es muy importante. Por la consagración de muchos de los que están en esta congregación, a los cuales Dios unge y ungirá poderosamente para servirle en espíritu y en verdad. Siempre la gloria es de Dios. A esto Dios les guarda de toda especie de mal. La humildad es esencial para actuar a semejanza del Señor Jesucristo. La humildad y la mansedumbre son cualidades engendradas por el Espíritu Santo en cada cristiano, ¿verdad? En ese cristiano maduro, Dios nos llama a la bendición. Dios nos quiere santos, devotos. Dios pesa nuestros corazones y si sabe bien claro si creemos lo que decimos. La fe se apoya en la palabra de Dios. Cuando las circunstancias parecen cuestionar la verdad de sus promesas, porque hay algunas veces que eso pasa en nuestras vidas, es cuando nosotros le tenemos que permitir guiarnos al Espíritu Santo. Y entonces podemos decir cuál es la medida de fe de aquel que se deja guiar por Dios. Porque todas las cosas son para bien los que de acuerdo a su propósito son llamados.
El Divino Espíritu Santo lo va a ayudar a usted y a mí. Nos librará de toda especie de mal, sea en nuestra vida personal, social, nuestra ciudad, nuestro país o cualquier tipo de mal que azote la tierra. Bastará que todos de nosotros pidamos en su nombre y Dios obrará. Sobre todo lo que ocurre en la tierra, recuérdenlo siempre, están las promesas de Dios a su iglesia, sea lo que sea. Yo he visto desde cánceres sanos totalmente, hasta cualquier tipo de enfermedad del SIDA. Esto y lo otro es librado, sanado, aquel que cree, al que cree. Ese es el tema. El que cree en Dios y sus promesas, todo, absolutamente todo es posible. Sin fe no se puede agradar a Dios. Se sanarán entonces los enfermos, serán libres los oprimidos, que vivan por su divina palabra. Cuando usted está oprimido y no es libre, ¿sabe por qué no es libre? Porque usted no está viviendo por la palabra de Dios. Porque si usted está viviendo por la palabra de Dios, es controlado por el Espíritu Santo. Los milagros que ocurren, sanidades, prodigios y maravillas, son parte de la misericordia que Dios derrama, pues aman la obediencia. Y el que ama la obediencia ama a Dios y al prójimo. Esto trae que la bendición esté allí. La espiritualidad la demuestra el cristiano con una conducta apropiada, que es resultado del uso correcto, juicioso y maduro del conocimiento de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu. Esas revelaciones que permiten orar antes que las cosas ocurran, porque Dios lo revela. Estas misericordias de Dios que ocurrieron, como lo vimos en la Biblia, en profetas, apóstoles, servidores y servidoras de Dios. Dios en su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia nos hace llegar en la alerta de cómo orar, clamar e interceder. Todo, absolutamente todo lo que pedimos creyendo, Dios nos da. También nos ayuda y nos libra. La falta de amor es el peor adversario del cristiano. Amén. Bienaventurado el cristiano que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Fuiste castigado? No te sientas mal. Nuestro Dios y Padre, al que ama, castiga. Dios, el Altísimo, es nuestra confianza y nuestra fortaleza. Él bendecirá, mi amigo, a todos los que Él llamó y han sido justificados. Miremos lo recto, miremos al Señor Jesucristo, miremos una conducta que no sea de un día, ni de 2, de un año, ni de 5. Miremos una conducta que sea de muchos años viviendo al servicio de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal. El que así viva, Dios le ungirá con poder y sus veredas serán de paz y de justicia. Tenga plena seguridad. No hay ninguna forma, pero absolutamente ninguna, que Dios no cumpla su palabra. Si creemos que una persona es sana, aunque esté muy enferma, y nosotros creemos y volvemos a creer, y al otro día está enferma igual, pero nosotros creemos, y creemos la enfermedad se irá y se sanará. Porque eso es lo que Él ha prometido. Está escrito en la palabra de Dios. Dios nos bendiga, iglesia. La gloria de Dios.